soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios un día más de poder encontrarnos por este medio y declarar pues la grandeza de nuestro Dios
Así que la saludamos de una manera especial, allí donde usted se encuentra con su familia, orándole a Dios para que la gracia de Él esté con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, y sabemos que Dios tiene un cuidado especial para cada uno de sus hijos. En esta hora pues quiero compartir palabra del Señor y lo voy a invitar que vayamos a la palabra. Vamos a leer la primera epístola del apóstol San Pedro. En el capítulo 1, el verso 1 y verso 2 dice de esta manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Así que oremos un momento dándole gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Amado Dios, en esta hora te damos gracias. Un día más, papá, porque tú has sido bueno, para siempre tu amor y para siempre tu misericordia. Oramos declarando tu paz que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestra mente y nuestros corazones, que tú estás guardando, Señor, aquel corazón cuyo pensamiento en ti persevera, declarando, Dios, que tus ángeles acampan a nuestro alrededor y que tú has tenido un cuidado especial para cada uno de nosotros. Así que en esta hora bendecimos tu nombre y declaramos tus maravillas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora les saludamos muy especialmente, declarando que Dios ha sido bueno con nosotros y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos ha guardado, nos ha cuidado y ha estado siempre a nuestro lado. Así que vamos a compartir palabra de Dios. En este tiempo vamos a hablar acerca que somos el pueblo elegido de Dios. Somos pueblo elegido. Al inicio de la carta del apóstol Pedro, les está escribiendo pues a sus hermanos. Estos hermanos pues habían aceptado a Jesús posiblemente en el día de Pentecostés, pero la persecución después de la muerte de Esteban había hecho que estos cristianos pues dejaran pues sus familias, dejaran sus tierras, sus posesiones, y por ende pues estar en una persecución muy, muy terrible. Pero en este caso el apóstol les escribe declarando que ellos, aunque están pasando momentos difíciles, están pasando en medio de la prueba, la persecución, ellos siguen siendo un pueblo elegidos por Dios. Igual podía ser que muchos de nosotros hoy nos sintamos sin valor, nos sintamos sin ese valor que el mismo Dios nos ha dado a nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque las circunstancias que nos rodean no son buenas, no son favorables, por decirlo así, y muchos podemos pensar que ya no tenemos valor, que Dios nos ha abandonado. Pero en medio de todo esto quiero decirle que seguimos siendo ese pueblo elegido por Dios, ese pueblo que Dios ha elegido entre miles y miles de millones de personas. Dios nos ha elegido para ser ese pueblo. Y es que el apóstol Santiago también lo afirma, que muchos de estos cristianos pasaban pues muchos problemas, muchos de los patronos no les pagaban, les robaban su salario y los oprimían. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pedro les está diciendo que son elegidos por Dios. Igual nosotros hoy en día podemos decir, soy un elegido, soy un elegido. Y es que si soy un elegido es porque elegido significa escogido. Según la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y 2. Elegido significa escondido. Esta palabra es importante al inicio de la carta de Pedro. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban dispersos, estaban
batallando, estaban ganando ellos esta batalla de poder perseverar en medio de una situación difícil. Esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque la persecución los había robado sus posesiones y les había separado de sus familias. En el sufrimiento ellos necesitaban recordar que Dios les había elegido y que les pertenecían a Él en medio de esa persecución, de esas situaciones difíciles. Ellos necesitaban recordar que Dios los había elegido y por lo tanto le pertenecían a Él, le pertenecían a Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor en primera epístola de Pedro 2:9. Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos parte esencial. Dios dice que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Él mismo, para que anunciemos las virtudes de Él, que nos sacó de las tinieblas y ahora somos esa luz admirable. Entonces somos elegidos de Dios, somos esa nación santa. Dios nos escogió para ser miembros de su familia. Qué interesante esto, que Dios nos ha elegido para ser parte, para ser miembros de su familia, para ser miembros de la familia real, de la familia de Dios. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito es que nos hizo renacer de una esperanza viva. ¿Y cómo es que nos hizo renacer o nacer de nuevo? Es por su misericordia. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y ese renacimiento es gracias a su misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces somos ese pueblo escogido por Dios y ahora somos parte de esa familia real, esa familia que Dios por su misericordia nos ha hecho renacer de nuevo. Es como dice la Escritura: todo aquel que le recibe, pues Dios le dio el derecho de ser hijo de Dios, como dice San Juan 1:12. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha escogido para ser miembros de su familia. Qué interesante es que este pueblo necesitaba saber que Dios los había elegido. Hoy, cada uno de nosotros debe saber también que Dios nos ha elegido y que somos parte por su presencia. Somos parte de Él por su presencia. Por la presencia de Dios somos escogidos. Por la presencia de Dios. Y la palabra griega de presencia para este pasaje significa conocer desde antes. La palabra griega proginosko significa conocer desde antes. En español esto significa pronóstico. El pronóstico, o sea, la presencia de Dios, para todos los creyentes es la salvación según San Juan, capítulo 3, verso 16, un pasaje que lo conocemos. Entonces aquí, conocimiento de Dios es la presencia. Dice la palabra que Dios nos ha escogido, elegido según la presencia. Esta palabra presencia significa pronóstico, o sea que nos conoce desde antes. El conocimiento de Dios es completo. Él no sabe más de lo que sabe hace 10 años. Nosotros llevamos un conocimiento progresivo. A medida vamos avanzando en la vida, estamos cursando alguna carrera, llegamos a tener un conocimiento. Y ese conocimiento se va adquiriendo con el tiempo, con la misma experiencia de la vida. Pero Dios no, el conocimiento de Dios es completo. Él sabe lo mismo que desde el inicio de la creación lo sabe ahora. Podemos decir entonces que el conocimiento de Dios es completo. O sea, la presencia de Dios, ese conocimiento, es que Dios es perfecto en todo.
Antes que Dios creara la tierra, Él sabía que los seres humanos pecarían. Antes de la creación, Dios sabía que Jesús moriría por nuestros pecados, según 1 de Pedro 1:20. Dice la palabra en el versículo 20. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado antes. O sea que el conocimiento de Dios es completo. Dios, desde que creó la tierra, Él sabía y sabe todo lo que va a suceder. Esta pandemia que está sucediendo, Dios ya la sabe, ya la sabía desde antes. Por lo cual el conocimiento de Dios es perfecto. El conocimiento de Dios es perfecto. Y Dios, en todo ese conocimiento, en esa presencia que se refiere a este pasaje, presencia o conocimiento de Dios, que Dios nos eligió por su presencia, o sea, por el conocimiento. Él nos escogió desde antes. Él ha establecido la iglesia. Y en medio de la iglesia, Dios sabe o sabía que habían dos grupos. Unos que lo iban a aceptar a Él como su Señor y Salvador, como el Mesías, pero otros que lo iban a rechazar. Este es el conocimiento de Dios. Y en medio de todo eso dejó la iglesia, para que muchos que a través de la iglesia Dios nos ha elegido para ser parte de esa familia que ahora pertenecemos nosotros, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En medio de esa elección está también la predestinación. Esto es importante que podamos analizarlo y comprenderlo. La elección y la predestinación. Vamos a ver algo interesante sobre estas dos palabras, elección y predestinación. Y vamos a poner una ilustración. Dice, para poder comprenderlo de una mejor manera, la elección y la predestinación son temas importantes. Para entender estas dos doctrinas, piense en un gran barco que va camino al cielo. El barco representa a la iglesia. El barco representa a la iglesia. Dios la ha escogido. Ahí Dios nos ha elegido. Ahí somos presencia de Él. Ahí somos esa presencia que Dios ha elegido a la iglesia. Somos elegidos y Él la compró para que fuese de su propiedad. Entonces Cristo es el capitán del barco y nadie puede pagar para viajar con Él. Pero todos están invitados a viajar gratis. La única condición para viajar es ser amigos del capitán. Cuando las personas desarrollan una relación personal con el capitán del barco, en este caso somos escogidos. En este caso venimos a ser los elegidos para entrar en el barco. Siempre que la gente esté allí, en una buena relación con el capitán, estará entre los escogidos. Pero si deciden abandonar el barco y a su capitán, dejan de ser parte de los elegidos. La elección está siempre vinculada al capitán y su barco. La predestinación nos habla del destino del barco y de lo que Dios ha preparado para los que quedan en Él. Dios invita a todos a subir al barco por la fe y la sumisión al capitán. La presencia o el pronóstico de Dios es que quien sube al barco permanece en una buena relación con el capitán y llega al barco. Entonces es interesante comprender que mientras nosotros tengamos una buena relación con el capitán del barco, en este caso Jesús, somos elegidos. Pero si decidimos ya no tener relación con Él, ya no somos parte de esa elección. Y la predestinación es lo que Dios ya ha establecido, o sea que el barco va al cielo. Eso ya nadie lo detiene. Esa es la predestinación. Nos habla del destino del barco y de lo que Dios ha preparado para los que quedan en Él. O sea que la predestinación está ya establecida. Ahora, la elección y que seamos nosotros parte de o seamos elegidos va a depender mucho de la relación que mantengamos con el capitán del barco. En este caso, Jesús. Qué interesante entonces comprender estos dos términos, tanto elección como predestinación. Somos elegidos cuando mantenemos esa buena relación con el capitán
y permanecemos en el barco. Pero si algunos ya no queremos continuar en esta aventura juntamente con el capitán y decidimos pues desbordar, entonces allí ya no vamos a ser parte de los elegidos. Pero el barco continúa, ya está predestinado su lugar de destino y es el cielo. Los que continúan en el barco, pues su destino final pues es llegar al cielo, a la presencia de nuestro Dios. Así que interesante pues comprender estos dos términos en medio de esta elección. Somos pueblo elegidos por Dios, entonces por su presencia, y su presencia es conocimiento. Dios nos conoce desde antes. Desde antes pues el conocimiento de Dios es completo. También somos elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Somos elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. En la salvación, de principio a fin, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Qué interesante saber que el Espíritu Santo es quien nos ha convencido a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Él es el que ha estado intercediendo por nosotros. Él es el que ha estado guiándonos, dirigiendo, redarguyéndonos, diciéndonos, estás mal, andas bien, cambia esta conducta. Entonces, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos convence de pecado y nos convence de nuestra situación actual, cómo andamos, cómo estamos con Jesús, cuál es nuestra vocación y cuál es nuestro deseo. Entonces, el agente activo en esto que somos elegidos tiene gran parte del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, la santidad comienza en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que va a obrar a través de nosotros en la santificación de nuestras vidas. Entonces la santidad es progresiva. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice de esta manera: decía como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como vamos creciendo en estatura, en el mismo conocimiento, también tenemos que ir creciendo en santidad. Entonces la santidad es progresiva, tiene que ir avanzando en nosotros, tiene que mirarse, tiene que reflejarse en nuestra manera de vestir, de hablar y en el comportamiento. Entonces somos elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice de esta manera: sino que el hermano con el hermano. Bien, vamos a ver primera de Corintios. El capítulo 6, verso 9. El verso 9. Aquí estamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la palabra que muchos de nosotros éramos así, fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos. Pero eso era un tiempo pasado. Pero ahora no, dice el apóstol Pablo. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya fuiste lavado, ya fuiste limpiado. ¿Por qué? ¿O por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene en nosotros y nos limpia de toda esa inmundicia, de todas esas maldades, de todo esto que algún tiempo nosotros cargábamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos.
Y a través de la obra del Espíritu Santo, a través que Dios nos ha elegido, a través del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y nos limpia. Y somos limpios, somos purificados. Entonces, desde el momento que somos elegidos y queremos permanecer en el barco y ser amigos del capitán, Dios está actuando y Dios está liberándonos y nos está limpiando de tanta contaminación. Entonces allí somos parte de la elección de Dios, porque estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos está limpiando de todo eso que por años hemos cargado. Entonces, si somos parte o somos amigos del capitán, ya no tiene que haber en nosotros inmundicia, maldad, odio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos ha convencido de pecado y ya somos limpios. Entonces somos pueblo elegido por Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como ese agente purificador en nuestras vidas y nos perfecciona, por decirlo así, nos limpia. Y por eso somos pueblo elegido, porque el Espíritu Santo ha hecho una gran labor en nuestras vidas y la sigue haciendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, para ser parte pues de ese pueblo elegido. También somos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, para obedecer. Estamos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, el verso 2, del capítulo 1. Allí pues somos elegidos, somos santificados para obedecer. Para obedecer. Dice el verso 2 dice, elegidos según la presencia, o sea, el pronóstico, el conocimiento de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Somos elegidos para obedecer. Para obedecer somos elegidos. Podemos decir que la obediencia y la limpieza van juntas. La obediencia va unida a la limpieza. La obediencia a Cristo está unida a la limpieza de pecado. Y cuando hablamos de que somos limpios, es porque hemos obedecido. Y es porque andamos en luz, como dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde el principio hemos escuchado, se nos han predicado la palabra, se nos ha inculcado palabra de Dios. Entonces esa palabra hay que obedecerla. Y esa obediencia está unido a nuestra limpieza. Si soy obediente, por lo cual voy a estar limpio de tanta contaminación, de tanto pecado, porque he obedecido la palabra. Dice que nosotros somos la luz de este mundo, y eso quiere decir que andamos en obediencia al Señor. Es que la obediencia y la limpieza es por medio de la sangre de Jesús, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces podemos comprender que la limpieza está unida pues a lo que es la obediencia. En el Antiguo Testamento hay 3 acontecimientos donde se rociaba con sangre a las personas en el Antiguo Testamento, y podemos ver la número 1 cuando se consagraba a un sumo sacerdote. Éxodo capítulo 29, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Cuando se consagraba al sumo sacerdote, entonces se rociaba con sangre, en este caso de cordero, de un animal. También era como señal de limpieza cuando se declaraba limpio a un leproso. Levítico capítulo 14, versos 2 al 7. Y también cada año en el día de expiación, según Levítico capítulo 16.
Estos eran pues algunos acontecimientos en el Antiguo Testamento donde se rociaba con sangre a las personas. También nosotros somos limpios por la sangre de Jesús. Como pueblo escogido de Dios, gozamos de la limpieza por medio de la sangre. Cuando obedecemos las enseñanzas de Jesús, esto es posible si andamos en el Espíritu y no en la carne. Como dice Romanos capítulo 8, Gálatas 5 también, dice que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, porque siempre los deseos de la carne van a estar pues en contra a los del Espíritu Santo. Entonces somos elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento se usaba como señal de protección, de cobertura. Lo podemos ver en el caso de la muerte de los primogénitos, cuando Dios mandó las plagas a Israel, allá cuando estaban pues en Egipto. El pueblo de Israel pues salió victorioso, por decirlo así, porque ellos pusieron como señal la sangre en los dinteles de las puertas. Entonces era como señal de protección. Igual el apóstol Pedro en esta ocasión les está recordando a los hermanos de la dispersación que estaban sufriendo, que ellos eran elegidos primeramente porque eran un pueblo escogido, después porque eran ese pueblo que Dios había elegido por medio del Espíritu Santo y que tenían que obedecer, y en esa obediencia iba también la cobertura a través de la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, el versículo 2 dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué interesante es que la sangre de Jesús nos cubre, nos protege. Y en estos tiempos, pues, debemos de recordar que somos ese pueblo elegido para obedecer y para ser rociados. O sea, hay una cobertura a través de la sangre de Jesús en todos aquellos que somos elegidos. Y recordemos que la elección nosotros la decidimos si queremos permanecer siendo amigos del capitán del barco, Jesucristo. Entonces, en medio de estos tiempos, somos elegidos para obedecer y en esa obediencia hay una protección sobrenatural a través de la sangre de Jesucristo. Qué interesante es saber que en medio de todo esto Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y es que somos pueblo elegidos por Dios. ¿Para qué? Para tener gracia y paz abundante. Para tener gracia y paz abundante. Dice la palabra. Escuche o lea este pensamiento. Escúchelo. Me gustó mucho. Encontramos la paz cuando descubrimos la gracia de Dios. Encontramos la paz cuando descubrimos la gracia de Dios. En tiempos de crisis, Dios ofrece abundantes bendiciones a sus hijos. Dios no es tacaño, Él no se limita y da abundante a sus escogidos. Dios no dice, hoy tengo esta porción pequeña. Dios no se limita a lo que tiene, Él da abundante para todos. 17 de las 21 cartas del Nuevo Testamento, estamos hablando de las cartas, son 21 cartas en el Nuevo Testamento y 17 de ellas saludan a los creyentes con gracia y paz. Siempre en este orden, nunca es paz y gracia. ¿Por qué? Porque la gente busca la paz en muchos terrenos, tales como las relaciones humanas o la prosperidad. Pero Dios dice que vamos a encontrar la paz cuando descubrimos su gracia. Y es que por eso la palabra de Dios es clara y dice que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro, para encontrar la misericordia de Él. Hemos sido elegidos para tener paz en medio de tiempos difíciles. Dice la última parte del versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas.
en medio de situaciones difíciles que estaba viviendo este pueblo, el apóstol Pedro les saluda y les hace recordar que son un pueblo elegido y que son ese pueblo elegido por Dios, por el conocimiento de Él, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Son escogidos para obedecer y ser cubiertos con la sangre de Jesús, pero también para tener gracia y paz abundante. Hoy, este mundo necesita la paz, pero para encontrar esa paz tenemos que descubrir la gracia de Dios. Porque muchos podemos andar buscando la paz en otros sectores, en otros terrenos, por medio del dinero, de las relaciones, de los contactos. Pero para encontrar esa paz abundante, necesitamos descubrir la gracia. Entonces hoy podemos decir, somos pueblo elegido por Dios. Y en medio de crisis, Dios da gracia y da paz. El pueblo de Dios tiene que anhelar, buscar la gracia para poder alcanzar la paz que necesitamos en nuestros corazones. Hoy necesitamos mucha paz, sí la necesitamos, pero el saludo de todas estas 17 cartas del Nuevo Testamento era tener gracia y paz abundante. Y esto es vigente para nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos gracia y paz abundante. Así que somos pueblo elegido. No perdamos la fe. En medio de la crisis, Dios nos recuerda que soy un elegido. Usted puede repetirlo, soy un elegido. Por lo tanto, soy pueblo de Dios. Y para encontrar la paz, descubramos la gracia. Que la gracia y la paz de Dios llenen abundantemente nuestros corazones. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Qué bueno saber que a través de la gracia vamos a tener la paz de Dios. Así que, de verdad, Dios ha sido bueno. Para siempre su amor y para siempre su misericordia. Y ese amor que Él tiene para con nosotros. Permítame orar por su vida, bendecirlos. Y que la gracia sea abundante y la paz de Dios. Amado Dios, en esta hora, gracias, infinitas gracias, Jesús, por tu gran amor y tu misericordia, papá. Bendecimos a cada uno de los que están viendo y escuchando este mensaje. Que la gracia tuya lo llene y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda llenar sus corazones. Mira aquellos que están siendo hoy perseguidos, maltratados, que están en persecución mental, oh Dios. Quizás muchos están, oh Dios, enfermos en este momento. Oramos para que ellos tengan esa resistencia, oh Dios, y puedan vencer todo obstáculo, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hay muchas familias, oh Dios, que están siendo contaminadas, oh Dios, están sufriendo, papá, están desesperados, pero en medio de todo esto, la palabra nos recuerda que somos pueblo elegidos. Y ese pueblo elegido, en medio de estas situaciones, podemos tener paz abundante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, para siempre tu amor y para siempre tu misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén.